tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarles, poder informarles nuevamente en este super equipazo al que ustedes y nosotros pertenecemos. Y de este lado, completa la tripulación. Mi querido Carlos Castellanos, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, Blanca Lorbe, qué gusto saludarte. Efectivamente, tripulación completa para emprender este viaje por la información. Y ya tenemos también a todos nuestros amigos abordando poco a poco en este transbordador a las noticias. Bienvenidos todos, amigos del equipazo informativo. Pues aquí, Blanquita, con un montón de agua. Oye, qué tarde pasada por agua, mucha agua en... Yo no sé si en toda la capital del país, por lo menos en la zona centro, en la zona poniente, creo que también en la zona sur, el agua está haciendo de las suyas y eso está generando un tráfico verdaderamente impresionante, por lo menos en la zona poniente de la capital del país, en las inmediaciones de Campo Marte, de lo que era la antigua feria de Chapultepec. Desde esa zona el tránsito está prácticamente convertido en un estacionamiento para quienes van al Estado de México. Mucha paciencia, por favor. A eso, insisto, hay que añadirle que está lloviendo. Y como ya lleva un rato lloviendo y ya hay muchos charcos que hemos detectado, pues Blanquita, lo más seguro es que a nuestros amigos que están también en la transmisión como en vivo correspondiente al martes 25, pues con toda seguridad les va a tocar algo de problemas en las primeras horas de esta mañana, porque con toda seguridad va a permanecer el pavimento mojado, va a haber algunos encharcamientos todavía, ya nos conocemos la dosis. Sí, van a vivir muy probablemente los resabios de la lluvia, sobre todo si continúa durante las próximas horas así, como aparentemente está generalizada. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a lo que sigue, saludándoles por supuesto, agradeciéndoles, ya en momentitos más los mencionamos a los que están por ahí escribiendo en el chat. Por lo pronto, los hashtags se van a seguir llamando así, en tendencia, suenan así. Esa es una de las cosas que me preguntaba, Carlos. Yo supongo que sí, ¿no? Porque los hashtags no tienen que ver con el nombre de la antes Twitter, sino tienen que ver con el nombre de la figura del gato que le decimos en español, que en inglés es hashtag. Sí, yo creo que eso no va a cambiar, Blanquita. Por lo menos no próximamente. No lo sabemos. Mira, es que con las ocurrencias que está mostrando un día sí y al otro también el actual dueño de la red social, Elon Musk, pues no dudes que en algún momento también llegue a hacer modificaciones y puede eliminar los hashtags, los trending topics, en fin, este tipo de cosas que de alguna o de otra manera nos permiten seguir en esta red social porque, por ejemplo, Threads no lo tiene, lo hemos platicado ya. Threads, en pocas palabras, pues es nada más un hilo comunicativo, un hilo de mensajes y ya. En cambio aquí, pues sí tenemos ya estos algoritmos que nos permiten ver cuáles son los tópicos que más de los cuales más se escribe o de los cuales más se comenta en la red social y de esa manera se generan los hashtags. Es decir, ya de algún modo esta red social de Twitter pues camina solita, pero quién sabe qué pretenda hacer Elon Musk. Por cierto, pues ya ni siquiera sé si debamos decirle Twitter. Justo eso te voy a decir, es la red social de X, ¿no? La red social X, que además podría cambiar de nombre. Pues claro, porque al final de cuentas, Elon Musk. Pues es que es una ocurrencia, por eso empecé diciendo que pues con las ocurrencias que tiene este señor, quién sabe qué otra cosa puede intentar hacer en su red social, que es suya, vale la pena decirlo, eso también es cierto, pero en efecto hoy nos amanecimos con el hecho de que pues Twitter ya no es Twitter, de que el pajarito azul ya no aparece por ningún lado en esta red social, en que los tweets o los trinos pues ya no sabemos si se seguirán llamando así, tweets o trinos. La gente le sigue diciendo, por supuesto, porque como bien mencionas, comenzamos ahora con una X. Yo me acordé mucho de Chabelo, una ¿qué? Horrorosa y espantosa X, que era lo que sacaban al final en las catafixias cuando no les tocaba alguna de ellas. Pues, en fin, curioso porque regularmente la X no necesariamente es un signo o un símbolo que pueda representar algo positivo, exactamente.
Y en ese sentido, pues me llama mucho la atención que al señor se le haya ocurrido decir, pues ahora Twitter se va a llamar X. Y como Lo que ustedes entiendo pueden es ver, si ya se metieron a la computadora, el logotipo es en efecto un fondo negro con una X. sí, una X estilizada. Ujú. Fíjate que lo que leí es que él hizo como una convocatoria entre los usuarios y que dijo que cuando le llegara a él un logo que le gustara, pues que lo Ujú. iba a poner. Sí. También escuché que a él le gusta mucho la X, que tiene cierta fijación con la X, con esa letra por alguna razón. Ya se lo hubiera puesto en su nombre, ¿no? Pues sí. Y que quizás por eso se inclinó por ese logo que mandó un joven, no sé si estadounidense, no recuerdo la nacionalidad, tenía un nombre un poco raro y no recuerdo evidentemente el nombre, pero el propio Elon Musk dijo que ese mismo logo podría cambiar, o sea, si llega otra cosa que le guste, va a cambiar. Es el hombre rico que puede hacer lo que se le da la gana, ¿no? Claro. Entonces, pues así está actuando con su red social, porque al final es su red social, Sí, ¿verdad? efectivamente. Ajá, y Efectivamente. pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahora pues sí se ve un poco raro. Nada más que de inmediato, y luego lo encontré en los tweets o en los X, en los exits, no, tampoco, no sé cómo decirles. Pues Allí, tweets, pues sí, en los pues tweets. siguen siendo tweets, pues Es no que les puedo fíjate, decir de otra ahí está manera. el meollo del asunto. Claro. ¿En qué año Vancomer cambió de nombre? Pues ya no lo sé, pero nadie le dice BBVA. En 2002 y seguimos diciéndole Vancomer. Pues claro. Así es lo mismo que creo que va a suceder con la marca de Twitter. Está tan bien posicionada que dudo mucho que incluso a nivel mundial le vayan a decir de otra manera, ¿eh? Pues mira, ya lo veremos. Por lo pronto, sigamos utilizándola, que al final de cuentas es lo que a nosotros nos sirve, Pues para aprovechándola saber. mientras las dependencias sigan usándola también, porque en realidad es por eso que nos sirve a nosotros como periodistas. Y lo Así, digo de manera particular, es claro. gracias a esto que utilizamos la red social de Twitter, porque allí nos enteramos de lo que publican o de lo que informan, no solamente dependencias, instituciones de gobierno, organizaciones de sociedad civil, sino también personajes en particular que utilizan esta red social ya de manera oficial para incluso emitir comunicados, dar a conocer información. Entonces, por esa razón es que yo digo, pues se le va a seguir diciendo de la misma manera y ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, lo único que podría ocurrir para que dejáramos de utilizar la red social es que, pues de plano, tuviera uno que pagar ahora sí por todo, ¿no, Blanquita? Sí, yo creo que sí, ahí sí bajarían mucho los Ahí usuarios sí. Sí, de de X. entrada, yo por ejemplo soy de los que me dicen, tienes que pagar para la palomita, la verificación. No, pues no pago, no necesito palomita. Claro, Tienes claro. que pagar para, no, pues no necesito eso. Si me dijeran, tienes que pagar para entrar y ver el contenido, pues entonces diría, pues buscaré contenido en otro lado. Claro, claro. Bueno, vamos al primer hashtag en tendencia de hoy, que es Cofepris, porque pues clausuraron Paradise. Es una empresa de productos de cannabis que incumplen regulación sanitaria y ponen en alto riesgo la salud. Yo no sé desde cuándo data Paradise, pero desde luego no es nueva y desde luego los productos no los acaban de empezar a vender. Lo que sí sé es que a Vicente Fox se le fue la lengua, siempre ha tenido incontinencia verbal, o se le fue en este caso se le fueron las manos, el dedo, lo que sea, la tecla, porque retuiteó pues eso, un tweet donde de Claudia Sheinbaum decían que era judía búlgara y le acusaban de antisemita y de todas esas cosas, ¿no? Y se me hace demasiada casualidad, porque él es precisamente el expresidente Vicente Fox, es socio de esta empresa Paradise, junto con otras dos, un youtuber y un actor, ¿no, Carlos? Sí, Blanquita, efectivamente. De hecho, leo la información que escribe revista fortuna.com.mx. Dice que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sancionó a la empresa Paradise, que vende productos de cannabis y de la que son socios Vicente Fox y Roberto Palazuelos, así como el influencer Roberto Martínez. En la nota se explica que lo que se aseguró fueron 1,811 piezas de productos que contienen CBD,
semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias de las cuales no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación. Bueno, pues ahí está. La verificación, dicen, forma parte de la estrategia para evitar que se comercialicen productos prohibidos con etiquetado y comercialización engañosa o bien que incumplan alguna regulación sanitaria. Ahí la argumentación técnica, la argumentación legal además. Paradise, empresa creada en Nuevo León para la comercialización de productos derivados de la marihuana, tanto por comercio electrónico como por venta al público, cuenta con tiendas en 25 estados de la República, sigue diciendo en la misma nota. La comercialización de sus productos está fuera de la normatividad sanitaria. Sin embargo, el artículo 234 de la Ley General de Salud cataloga como estupefaciente a la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, así como a sus resinas, sus preparados y sus semillas. Mientras que el artículo 245 señala que los cannabinoides sintéticos se clasifican como sustancias psicotrópicas. Bueno, pues en pocas palabras, pues la COFEPRIS sí tiene argumentos legales para llevar a cabo lo que hizo. Paradise, por supuesto, pues es la empresa de la cual Vicente Fox Quesada es socio, y justo muchas personas como tú, Blanquita, en efecto, en lo primero que pensaron es si esto en realidad no es otra cosa sino un castigo o como dicen, perdón si alguien lo considera una falta de respeto, no lo es, no es mi intención, pero lo que pasa es que en el lenguaje de Twitter es muy común decir periodicazo en el hocico. Oye, sí, un poco eso, porque yo no sé, tú sabes, tienes idea de cuándo, esta es una franquicia, de cuándo se inauguró, cuándo se estableció la primera tienda Paradise. No, Blanquita, claro que no tengo ni idea. Digo, porque no han violado la ley, no, esto no fue ayer. ¿Me explicó? No violaron. Sí, yo te entiendo, por supuesto, entiendo tu sospechosismo, como bien dijo el presidente López Obrador, lo entiendo perfectamente, pero pues no, yo no tengo ese dato, y al final de cuentas, pues si la ley ampara a COFEPRIS para hacer lo que hizo, pues las especulaciones desde mi punto de vista creo que saldrían sobrando. 2015, desde 2015 empezó la empresa. Bueno, vamos a ver, pero sí, ahí están las especulaciones, entre ellas se agrega la mía. Me parece demasiado casual, demasiada casualidad. Bueno, ese fue el primer hashtag en tendencia de hoy. Por acá decía Carmen, se me hace que Fox es el encargado de control de calidad de la empresa de cannabis, por eso está medio loquito este señor con tantas cosas que dice. Bueno. Fíjate que aquí quizás lo único que nos hubiera faltado, o nos habría, mejor dicho, faltado agregar, es recordar que desde 2018, por lo menos, si no me falla la memoria, sí, desde 2018, pues el órgano legislativo federal, o sea, el Congreso de la Unión, entiéndase, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues están obligados desde entonces a emitir un reglamento que de alguna o de otra forma acabe con la ilegalidad de la cannabis en particular. Y eso pues es un asunto que creo que vale la pena comentarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, esta administración se dice, bueno, por lo menos eso dice el presidente, de izquierda, progresista, pues en realidad está siguiendo exactamente las mismas estrategias que los anteriores gobiernos en lo que toca al combate a las drogas. Es decir, está criminalizando a los consumidores. Y eso, pues, podrán decir lo que quieran, pero pues es lo que es, incluso en este gobierno. Sí, claro. Dice Caosfera que si se va de repente es porque acá, dice, ya se dejó venir la amenaza de tormenta con truenos y todo, esperamos lluvia. Quería yo leer algunos comentarios. Aquí estoy con el primero que tiene que ver, antes de que nos quede más lejos lo que dijimos sobre ex Twitter.
Dice a Jasperes, buenas noches, siento que le están quitando la esencia a Twitter. Caosfera dice, y aunque muchos se quejen de que es bien tóxico el ambiente, muchos siguen ahí. A lo mejor la X es por la X de tóxico, jajaja, ja, ja. Pues sí, probablemente. Por lo pronto es una muy buena puntada. Dice el teacher, también quisieron cambiarle el nombre al Estadio Azteca y no pegó. También ese es otro buen ejemplo. Caosfera dice, yo sí he escuchado que la gente le dice BBVA Bancomer, ya casi no escucho el Bancomer. Yo lo sigo escuchando, pero pues casi que igual. Yo misma lo digo y luego me corrijo. A lo mejor es generacional. Sí, probablemente, muy probablemente. Carmen dice, si ya no es Twitter y los mensajes es el tweet, ahora será una X, jaja, qué red social tan X. No vaya siendo que personajes de la política se saquen partido con lo de X. Bueno, es que le vino muy oportuna a la señora X. Es correcto, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? Bueno, esos eran los comentarios que tenían que ver con ese asunto y que no quería yo dejar más lejos. Vámonos al siguiente hashtag. Cuéntanos de Martí, ¿por qué se convirtió? Pues Martí, Alejandro Martí. Efectivamente. Ajá. En efecto, Blanquita. Sí, algunas personas ya no se acuerdan, se les olvidó este personaje que lamentablemente falleció. Emilio Álvarez y Casa Longoria, el senador del Grupo Plural, escribía en Twitter: con enorme pesar me entero del fallecimiento de Alejandro Martí. Un fuerte abrazo para familiares y amigos. Víctima de la delincuencia. Alejandro sufrió en carne propia el secuestro y asesinato de su hijo de 14 años. Si no pueden, renuncien. Fue el grito y el reclamo enarbolado y que se hizo eco ante gobiernos ineficaces en la lucha contra los criminales. Su grito es hoy aún más vigente, dice Emilio Álvarez y Casa Longoria, descanse en paz. Pues en efecto, él es Alejandro Martí, fundador en efecto, pues de esa tienda tan famosa de deportes que lleva ese apellido, su apellido, es el nombre de esta tienda. Y él, como acaban de escuchar, en efecto, pues él sufrió en carne propia pues ser víctima de la delincuencia, lo sufrió con el secuestro de su hijo y homicidio también de su hijo de 14 años. Lamentable, por supuesto. El hecho, Blanquita, fue en la Cumbre de Seguridad Nacional en el año 2008, cuando dio un discurso en el que invitó a la reflexión sobre que México no debe ser cuestión de partidos, sino de unión nacional. Y fue precisamente en ese momento, ya pasaron muchos años, más 14 años, imagínate, rápido pasa el tiempo, quienes lo vivimos, quienes lo reportamos, quienes trabajamos la información, pues no sentimos que haya pasado tanto tiempo, desde 2008, cuando Alejandro Martí dio este discurso y les dijo a los políticos, si no pueden, renuncien. Pues una frase que estremeció en ese momento, pero que como siempre también solo quedó para el anecdotario, porque siguen estando en la escena política prácticamente los mismos personajes que en aquel entonces. Fíjate que vi un video precisamente en Twitter en donde está el fragmento del discurso donde les dice que si no pueden, renuncien. Estaba desde luego el expresidente Felipe Calderón, está el secretario de la Defensa, todo el gabinete de seguridad. Y por supuesto estaba Genaro García Luna. Después de ese si no pueden, renuncien, aparentemente todos conmovidos, le aplaudieron y bla, bla, bla. Nadie renunció, por supuesto. Se pararon, le dieron la mano y un abrazo. Incluso Genaro García Luna. Se ve en ese video como Genaro García Luna se levanta para darle la mano. Increíble, pero cierto. Sí, son cosas, con frecuencia lo decimos acá, Carlos, la realidad con mucha frecuencia supera la ficción. El año pasado les dictaron a los asesinos y secuestradores de su hijo Fernando 300 años de cárcel, de prisión, o sea, prácticamente cadena perpetua, y él muere un año después de haber logrado eso, porque tampoco fue fácil. Imagínense, esto sucedió, ¿qué dijimos? ¿En 2008? En 2008 fue el discurso, no recuerdo la fecha precisa de su secuestro del hijo, fue antes. Sí, fue antes, por supuesto. Ahorita 2004 quizás. Bueno, el caso es que ¿cuántos años pasaron? Pasaron más de 10 años,
por supuesto, Sí, fue en ¿no? 2008, fue 24, dice, el 4 de junio de 2008 fue secuestrado Fernando Martí por un comando de presuntos agentes federales cuando iba a su secundaria. Cerca de 2 meses después, su cadáver apareció en la cajuela de un coche. Sí, En bueno, 2008 sí fue, Blanquita, mismo año. 2008. Entonces estamos hablando de 15 años, no, 14 años, no, sí, 15 14, años ya, 15 años ya, y ya 15, pues es 23, ¿cierto? 15 años. Y apenas el año pasado les dictaron sentencia a los asesinos secuestradores de su hijo. En este país, la justicia no es expedita, ni es, ¿no? ¿No? Ni rápida, ni inmediata, Ni ni eficiente. De hecho, nada. en este país la justicia es selectiva, es discriminadora, es xenófoba, es corrupta, se vende al mejor postor. Lamentablemente, así es la justicia. Y eso que tenemos, se supone, fiscalías ya autónomas e independientes, y Creo que esa fue salió una peor. lucha de la sociedad civil, pero hay que decirlo, esa fue una lucha de la sociedad civil precisamente porque se pensaba que ese iba a ser el camino para que no hubiera la convivencia que existe y que sigue existiendo entre fiscalías y gobiernos. Ahora lo que estamos viendo es que o sigue existiendo esa misma connivencia entre gobiernos y fiscales, o por el otro lado, ya nada más lo único nuevo es que hay desencuentro y ruptura completa entre fiscales y gobernadores, porque recuerden que los fiscales ya son transeccionales, y en pocas palabras, pues por desgracia, la justicia es lo que menos llega a quien lo necesita, porque al estar enfrentados el fiscal con el ejecutivo, en algunos casos, por ponerle un ejemplo, Guanajuato, por ponerle otro ejemplo, Veracruz, por ponerle otro ejemplo, Morelos, cuando están así enfrentadas las fiscalías con los ejecutivos, pues lo único que hay en realidad es que la delincuencia hace de las suyas. Y Sí, eso mientras estos es la muestra de lo que acabamos de decir. se enfrascan en sus peleas políticas porque se convierten en eso finalmente, ¿no? Exacto. Peleas de poder, luchas de poder. Dice Carmen, a mí me toca, dice Causera, qué fuerte, 14 añitos desalmados los criminales. Curiosidad SM, ¿cómo van a renunciar al hueso? Eso jamás. A mí me tocó, dice Carmen, verlo en varias ocasiones en las carreras deportivas que organizaba Grupo Martí y cada año el señor Martí se veía más cansado. Desconozco si padecía alguna enfermedad y lo que vendió por varios millones a la familia Harpelú, parte de su grupo empresarial. Caosfera, otra vez frustrante para las familias de las víctimas. Algunos no alcanzan a ver justicia para sus casos. Nunca tienes toda la razón, absolutamente. Es que justo es eso de lo que estamos hablando, de que ni hay no es expedita la justicia, es más, no es expedita la justicia, es selectiva, lo que reina es la impunidad, por eso siguen ocurriendo este tipo de cosas y eso es de verdad muy lamentable. Por la misma época, que fue una época de muchos secuestros, ahora ya sabemos por qué, quién los incentivaba, quién protegía a los secuestradores y quién los organizaba incluso para distraer la atención de cosas muy graves que estaban ocurriendo en el país con el crimen organizado. Me refiero, por supuesto, a Genaro García Luna. En esa misma época también secuestraron a la hija de Nelson Vargas y Así también la es. asesinaron. Y a muchos Silvia, otros. Silvia Vargas Escalera, claro, También, cómo olvidarlo, también, también a efectivamente. ella. Uh-huh. Pero, Blanquita, pues es que estás hablando de la época en la que hay que decir las cosas como son. Se trataba de que México era un narcoestado. No podemos calificarlo de otra manera si en realidad todos los recursos del gobierno, todos se estaban empleando para beneficiar a un grupo de delincuentes y que las mismas autoridades encabezadas por Genaro García Luna fueran a detener a los que eran sus contrincantes. Pues acuérdate lo que se dice, los delincuentes que decían, o sea que ahora ya trabajamos con Genaro García Luna, y los delincuentes contestaban, no señores, él trabaja para nosotros. Sí. Este es el narcoestado en el que vivimos y todavía tienen el cinismo de mandar mensajes, de publicar tweets y de decir que hicieron algo por este país. Vaya, todavía eso es lo peor, que hay personas que de veras los ven como probos, como honorables, que les buscan reconocer y todavía se atreven a decir
No, bueno, en ese entonces sí se perseguía a los criminales, no como ahora que les dan abrazos. Eso ya de verdad es jugarle al tío Lolo, ¿eh? Mm, Pues sí, vamos al siguiente hashtag en tendencia. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Qué increíble, de verdad que, o sea, robarse un avión, para empezar, no debe ser cosa fácil, ¿no? O que No, se te nada. pierda un avión de ahí de los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que luego digas se lo robaron y luego a la mera hora que no, pues que no hay intercomunicación entre las instituciones o puede llegar la fiscalía y simplemente llevarse el avión que se le dé la gana y no avisarle a las autoridades aeroportuarias o por lo menos al encargado de ese hangar, o iba a decir al encargado del almacén, pues sí es un almacén grandotote, ¿no? Donde tienen los aviones, un avión privado, y el dueño pues levantó la denuncia porque pues no estaba su avión donde él tenía que estar y él pues paga, ¿no? Paga porque esté ahí este avión privado británico y lo iba a preparar para su siguiente vuelo y este tú que no estaba el avión en donde lo había dejado y entonces pues es la denuncia, se adjudica que se lo han, que se lo habían robado, se dice que se lo habían robado, y luego resulta que no, que siempre no, que lo tiene la fiscalía porque hay alrededor de ese avión una investigación, y no me explico por qué el dueño no sabía. Es que eso quizás es en realidad lo que más debe de llamar la atención, Blanquita. Yo podría incluso justificar o comprender lo primero que dijiste, el hecho que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez quizás no tuviera conocimiento de que la Fiscalía General de la República estaba llevando a cabo una investigación y que por lo tanto tenía a su disposición una aeronave objeto de una indagatoria. Eso ocurre y es muy común y puede ocurrir, pensaría yo, y evidentemente, pues por cuestiones de secrecía de las investigaciones, pues la Fiscalía General de la República no tendría por qué darle información de más a la terminal aérea. No, Pero lo que sí, y en efecto, por eso digo, hasta ahí, pues quizás todavía pueda uno pensar, no hay ningún problema. El asunto es, en efecto, cuando te enteras, pues que el dueño de la aeronave fue por ella a buscarla y no la encontró. Y sí, entonces fue cuando se hizo el relajo, ¿no? Ah, caramba, pues ¿dónde está mi avión? ¿A claro. poco se lo llevó la grúa? ¿No? Pues resulta que no se lo llevó la grúa, se lo llevó la FGR, y eso es lo que se señala en pocas palabras, Blanquita, que la Fiscalía General de la República pues ha informado o confirmado, según esto, que la noticia de la desaparición del avión es falsa. Ahí está la cuenta de Infodemia explicando Infodemia MX, falso robo de avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según Infodemia, y es que yo lo subrayo porque yo no he detectado otra fuente oficial de la Fiscalía General de la República Claro. que señale esto, el que la Fiscalía General de la República tengan asegurada la aeronave. Yo solamente lo he visto aquí en Infodemia y a raíz de eso lo han empezado a replicar incluso algunos otros periodistas. Pero honestamente yo no he detectado la fuente oficial de la Fiscalía General de la República, yo no he visto el comunicado, no lo he leído y por tanto, por eso lo planteo de esta forma, porque si bien Infodemia es una cuenta a la cual le da mucho crédito la Presidencia de México, incluso la utilizan en la sección de quién es quién en las mentiras, pues por eso yo le doy el crédito, pero que, insisto, no me consta que la Fiscalía General de la República haya dicho o haya informado oficialmente que ellos tienen esta aeronave, pero ya prácticamente todos lo dan por hecho. Pues sí, pero qué raro también que la fiscalía no lo diga, ¿no? O sea, exacto, exacto. Por eso es que yo lo subrayo, precisamente por eso, porque al rato no nos vayan a decir, no, pues eso también era falso. Pues yo estoy basándome en bueno, el equipazo informativo está basándose en la Infodemia, que esa cuenta es la que de algún modo, pues a la que siempre acuden en la sección quién es quién en las mentiras y le dan pues crédito total.
Por eso es que puede decirse que la aeronave la tiene la FGR. Bueno, dice Kauser, es como cuando se desaparecen los calcetines u otra cosa en la casa. La respuesta al ¿dónde quedó tal o cual cosa? Los duendes. La respuesta cómoda, jajaja, pues sí. Pero ¿cómo? ¿De qué tamaño tendrían que ser o cuántos duendes tendrían que ser para desaparecer una aeronave? Y luego dice Kauser, pero se supone que se le debía notificar al dueño. ¿Cómo Justo nada es lo más que llevarse estamos el avión y diciendo. ya? Pues sí, exactamente. Ese es el punto clave en Es el realidad, que el meollo de dueño no las... lo supiera, porque si era una indagatoria y la FGR se lo iba a llevar, pues tendría que haberle avisado al dueño de alguna Notificado, claro, manera, una claro, notificación oficial claro. tendría que haber. Por eso es que me suena todavía un poco extraño el asunto, Blanquita, pero Sí, suena muy raro. AICM es hashtag en tendencia de hoy. Suena raro por los cuatro costados. Hay otra razón por la que se convirtió en hashtag También. en tendencia, el hecho de que hubo una manifestación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo bloquearon, de hecho, eran pacientes con lesiones medulares y piden al gobierno que se aplique en México un tratamiento de células madre, que por cierto, este tratamiento ya es utilizado en España, se denomina NC1 y comenzó a usarse hace 2 años, en 2021, en Europa, aunque fue aprobada desde antes, desde el 2019. Bueno, pues ellos dicen que se apruebe aquí, queremos recibir tratamiento y desde luego pues son personas afectadas de la médula, por eso las ven ustedes ahí en sillas de ruedas. Eso fue hoy un buen rato del bloqueo Ahora, y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí. pues hasta aquí, Blanquita, los hashtags en tendencia de hoy. Pues ha llegado el momento de presentarles las efemérides, como siempre, una sección muy, muy interesante. Nos gusta mucho a nosotros porque como lo hemos notado también, igual que ustedes, amigos del equipazo, pues regularmente aprendemos cosas en esta sección. Vámonos con la primera efeméride, la correspondiente al 24 de julio. Es Día Internacional del Autocuidado. Se trata efectivamente de promover y mantener nuestra salud física y mental, cuidándonos a nosotros mismos. La iniciativa fue promovida por la Federación Mundial de la Industria de Autocuidado con la finalidad de difundir precisamente el autocuidado mediante la aplicación de consejos y recomendaciones de cuidado diario. Pues allí lo tienen. ¿Qué tanto practican ustedes el autocuidado? Es para nuestro bien. Día Internacional del Autocuidado es este 24 de julio. Y bueno, no exactamente hablando de autocuidado, también es el Día Internacional del Tequila. Esta bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo, acompañada habitualmente de sal y limón, aunque también se hacen combinaciones para cócteles. Bueno, pues es el Día Internacional, se eligió porque un 24 de julio de 2006 la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el paisaje del agave, las plantas de las que se extrae tequila, y las antiguas instalaciones industriales de tequila. El tequila tiene, por cierto, otra celebración en el calendario, ya que el tercer sábado de marzo se celebra en México el Día Nacional del Tequila. Por lo pronto, ese es el Día Internacional del Tequila, 24 de julio. Vámonos a la siguiente efeméride correspondiente ya a nuestra transmisión del Como en Vivo, este martes 25 de julio. Es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. También se conoce como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día Internacional de la Mujer. Recuerden, todos los días 25 de cada mes además es un día naranja y corresponde o coincide de alguna manera el día naranja de mañana con esta celebración 25 de julio
Día Internacional de la Mujer Afrodescendente. También el 25 de julio se celebra el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos. Es una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer conciencia en la población mundial respecto a este problema, que además se puede prevenir, que ha sido la causa de más de 2,5 millones de muertes durante la última década. El ahogamiento es definido como un proceso mediante el cual una persona afectada puede sufrir dificultades respiratorias ocasionadas por sumersión o inmersión en un líquido. Con esto se pretende involucrar a gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, mundo académico y a las personas en el establecimiento de acciones urgentes y coordinadas para prevenir, pues eso, los ahogamientos. Pues hasta aquí las efemérides también de este día. Muchas gracias a todos los que se siguen sumando a nuestra transmisión. Dice el teacher Héctor Contreras, yo que al tequila le tuve miedo, hoy me emborracho nomás con él. Eso decía pues Alfredo Jiménez. Ah, buena frase, buena frase. Hijo, le dice Caosfera, al autocuidado le quedo debiendo. Oh, no, Está muy hombre. mal. Ahí sí un coscorrón, querida Sí, Caosfera. muy mal. Dice Curiosidades M. Marco dice que el tequila tiene denominación de origen, o sea que solo puede llamarse así el que se hace en Tequila, Jalisco. Ah, buen dato. Tequila. Sí, aunque, por ejemplo, ya hay una región de Guanajuato, Corralejo, el tequila Corralejo se hace precisamente en la región de Corralejo, en una zona de Guanajuato, no sé si se llama Corralejo, la verdad, pero creo que ya le dieron esa ampliación de la denominación de origen no sé si al estado o solamente a esa, ¿cómo se llama? Procesadora de tequila o no sé cómo se llame tampoco. En fin, bueno. Okay. Como sea el tequila, yo sé que a ti no te gustan las bebidas alcohólicas, pero ¿cómo es popular el tequila en México? Sí, muy, muy popular y de precios muy variados, es lo que llega uno a enterarse, incluso, Blanquita, que puede haber pues tequilas muy baratitos, desde arriba de 100 pesos, supondría uno, hasta muy, muy costosos. Dice Alma Monterrubio que de hecho esa bebida es el mezcal. Probablemente sí, es probable que más bien el mezcal también se haga en Guanajuato. Tienes razón. Ahí está, mira. Ajá. Sí, es que hay como, yo creo que no soy la única, muchos confundimos algunas cosas, rasgos del tequila con el mezcal. Aunque claro, sí, cuando los prueba uno sí son bebidas que tienen su propia personalidad, cada una son diferentes, ¿no? Muy fuertes ambas. Uh-huh. Sí. Bueno, fue localizada Catalina Vargas, madre buscadora que fue desaparecida en León, Guanajuato. Tuvo una semana, no se supo de ella. Desapareció el 17 de julio, la localizaron. Esto se informó precisamente este día. Denunciaron pues que había desaparecido. Se activaron los protocolos de acción para encontrarla. Esta mujer tiene 60 años, madre buscadora de su hijo, integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos de León. Bueno, pues es sin duda alguna, pues una buena noticia. Ahora no se informó, escuché que la habían encontrado en uno de estos lugares donde llevan a los diferentes tipos de adictos. ¿Cómo se llaman? Sí, eso llamó la atención. A mí también me llamó la atención, Blanquita, eso. Pero no se dijo por qué, o sea, cómo fueron ahí. Exactamente. Es que ese es el asunto, creo yo. Sí. Las autoridades tienen que ser muy prudentes al momento de dar a conocer información que tenga que ver o que tenga relación con una persona. En este caso, yo no entiendo por qué dijeron eso. Si no Anexos, ya me está diciendo Caosfera. Sí. Es que dieron otro nombre, fíjate, Caosfera. Ese es el punto, que uno no alcanza a entender ese dato qué de relevante tiene si no van a explicar más. Porque al dar ese dato nada más, pareciera ser que incluso pues hasta estarían de algún modo
pues revictimizando a la mujer, ¿no? Dando a entender que estaba allí por problemas de adicción o porque la internar, ve tú a saber, es que ese es el punto. Dejan abierta la información a la especulación y no deberían hacer eso las autoridades. Qué Claro. bueno que nos informaron que apareció con bien, eso es lo importante y hasta ahí quizás debió haber quedado la información. Todo lo demás, ya lo único que hace es abonar a especulaciones y a que las Sí. autoridades queden mal sin que se den cuenta pues porque son torpes y no les importa quedar mal, pues. Sí, no se les da esto de la comunicación. Sofía dice granjas o anexos, sí. Es que le decían, le dijeron de otra manera, probablemente sí le dijeron anexos y yo estoy confundida. Oye, después, hablando de madres buscadoras, el presidente recibió a Estela de Carlotto en la conferencia mañanera, esta mujer de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, la recibió muy bien, como un ejemplo, habló muy bonito de ella, y surgió un reclamo que me parece que tendríamos que verlo por si no lo han visto nuestros amigos, Carlos, Claro. pues precisamente por parte de las madres buscadoras, por este tipo de respuestas muy desafortunadas que a veces el presidente da, de que si luchan contra los niños con cáncer, pues no, que son mandados por los opositores y tal, que si lo, bueno, pues eso fue un poco esto, vamos a escucharlo. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Buenos días. Qué bueno que le abre espacio en la mañanera a Estela de Carlotto. Su lucha ha inspirado a toda América Latina. Ahora bien, lo que hoy pasa en México y viene pasando desde hace 15 años Es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina. Son más de 100,000 personas desaparecidas y más de 50,000 cuerpos y restos sin identificar. Frente a esta crisis, las autoridades no han respondido ni a nivel federal ni a nivel estatal. Nosotras no estamos en la grilla, no somos opositoras. No somos opositoras. No somos sus opositoras. No somos sus opositoras. Somos como Estela de Carlotto. Madres, familiares rotas por el dolor. Solo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos. Lo que nos mueve es el amor. Lo que nos mueve es el amor. Le pedimos que así como recibió Estela, nos reciba a las madres de México y hermanas. Le pedimos que así como recibió a Estela, nos reciba a las madres, hermanas, padres buscadores. Para hablar de la tragedia que vivimos. Nosotras seguimos hasta encontrarlos. Hasta encontrarlas y hasta encontrarlos. Nosotras seguiremos hasta encontrarlos. Hasta encontrarlos y hasta encontrarles. Hasta encontrarles. Les buscamos porque les amamos. Ahí Pues, está Blanca. Pues ahí está el mensaje. Ahí, creo que no hay mucho más que decir al respecto. Ya lo dijeron ellas todo, ¿no? Es correcto, en efecto. El presidente solamente valdría decirlo, no se refirió al asunto, no ha dado respuesta, porque se supone que si evidentemente las madres buscadoras lanzan este mensaje es porque están esperando una respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desafortunadamente no ha respondido, quién sabe si lo haga. Vamos a hablar de otro asunto. El gobierno de Estados Unidos, de manera particular, el presidente Joseph Biden va a demandar al gobernador de Texas por ese muro flotante que construye en el Río Grande, como nosotros le decimos el Río Bravo. ¿Se acuerdan que les informamos que se empezó a construir un muro flotante con boyas? Bueno, pues la administración del presidente cumplió su amenaza y este lunes presentó la demanda en contra del gobernador de Texas, Greg Abbott, para que suspenda de manera inmediata el emplazamiento de boyas en el Río Bravo en la frontera con México. Es una demanda ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, en la que el Departamento de Justicia formalizó la acusación en el sentido de que las acciones del republicano interfieren con los deberes oficiales de Estados Unidos y violan los compromisos internacionales de este país, específicamente los contraídos con el gobierno mexicano. Blanquita. Muy bien. En cuanto a los datos económicos, la inflación se desaceleró a tasa anual. La inflación se ubicó en 4.79% durante, pues, la primera quincena de julio. El año pasado es un contraste con el año pasado, cuando la inflación mostró niveles altos y no vistos en más de 2 décadas, no solo en México, sino en todo el mundo.
Eso llevó a bancos centrales a aumentar sus tasas de interés. Bueno, pues ahora la meta del Banco de México, esta inflación de que se dio a conocer, está cada vez más cerca de la meta planteada por el Banco de México, según los datos que divulgó el INEGI. En consecuencia, pegó al dólar. El peso le deja claro al dólar quién manda. Así lo titulan en El Financiero. Cerró en las 16.83 unidades de peso por dólar. Así es que la primera sesión de la semana con una apreciación de 0.94%, según datos del Banco de México. Creo que son dos buenas noticias. Buenas noticias en materia económica, esa es una realidad, aunque a los empresarios no les parezca suficiente. Pero bueno, eso ya Es es que ahí cosa de... depende de si compras o de si importas o exportas, cómo te va en el mercado. Sí, efectivamente. La realidad es que de cualquier forma, los empresarios han estado ganando durante la administración de López Obrador, no han registrado pérdidas como sí se han registrado en otros sectores. Y eso es lo que de alguna o de otra manera uno no alcanza a entender, ¿no? Porque cuando entrevista uno a los empresarios y les pregunta, pues oiga, ¿de qué se quejan tanto si no han tenido pérdidas? Al contrario, han tenido ganancias. En pocas palabras, lo que te dicen es que, pues es que podrían ser todavía mejores las ganancias, ¿no? Claro, claro, claro. En fin, pues también uno dice, pues también deberían ser mejores los sueldos, ¿verdad? Salarios, De eso sí no hablan. Eso sí, cuando se les pregunta sobre ese asunto, dicen que los empleados no tienen llenadera, como lo dijo en su momento el mero del Consejo Coordinador Empresarial, si no me falla la memoria. En fin, vamos a hablar de otro asunto porque el presidente López Obrador celebró los resultados electorales de España, que tuvo sus elecciones el día domingo. Dijo López Obrador que el pueblo español no cayó en la trampa del conservadurismo porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó afortunadamente. Estoy contento. Y dijo, la derecha no avanzó porque algunos dicen que fue la extrema derecha, pero yo creo que toda la derecha es extrema, es lo que dice López Obrador. Eso por lo menos lo dijo en la conferencia mañanera de este día. Vale la pena mencionar que en primera instancia, por haber obtenido mayor cantidad de votos, el Partido Popular podría buscar en primera instancia conformar gobierno y lograr la mayoría en el Congreso, cosa que es difícil que logre porque tiene solamente 169 de los 176 diputados que se necesitan para lograrlo. En pocas palabras, pues parece ser que nada para nadie y mucho menos para los ultraconservadores, y eso sí es algo de lo que alegrarse. Sí, porque todo parecía indicar, según las encuestas, que la derecha ganaría. De hecho, ya prácticamente lo daban por un hecho todavía el sábado y de pronto dio la sorpresa el lado de la izquierda, pero bueno, todavía no la tienen. Tendrán que hacer lo que tengan que hacer. La democracia española tiene sus propias características para poder formar gobierno y entonces... En agosto se reúnen. En agosto, pues sí. Bueno, el presidente también, habló de eso sin que nadie le preguntara, y otra vez opinando del exterior y luego se enoja porque opinan de México, pero bueno, sí. Y al mismo tiempo criticó duramente a Moody's y a Fitch porque cambiaron sus calificaciones respecto a Pemex, la degradaron, consideraron que no hay un modelo de negocio que facilite el apoyo del gobierno y que existe un debilitamiento operativo. Y el presidente pues arremetió contra ambas por modificar las perspectivas sobre petróleos mexicanos, aunque dijo también que eso no afecte nada, que es parte de la situación que existía durante el predominio del periodo neoliberal. Es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opina el Fondo Monetario Internacional, que está totalmente desacreditado, dijo el presidente en Palacio Nacional. Bueno, pues no, lo que es negativo, cuando lo califican negativamente, pues no aguanta ni así de críticas, ni un milímetro. Ah, no, ¿cómo? Pues es que él está haciéndolo todo bien, ¿por qué va a aceptar que lo critiquen? Son perfectos. Exactamente. Bueno, por lo menos para sus seguidores sí lo es. Sí. Vamos a otro asunto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador también en este sentido calificó como una exageración que el derrame petrolero en la sonda de Campeche, allá en Nekbalam, abarcara casi 500 kilómetros, 467 kilómetros es lo que se ha dicho.
incluso investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que han seguido monitoreando la zona, dicen que continúa que el derrame dejó una mancha muy grande por lo menos. Pero el presidente López Obrador, en la mañanera de este día, lunes 24 de julio, calificó como exageración que el derrame en los campos petroleros de Ekbalam, que forman parte del complejo Cantarell de Pemex, tenga una extensión de 467 kilómetros cuadrados. Dijo, fue una fuga muy pequeña. Y se lanzó contra los medios de comunicación que difundieron la noticia, que proporcionan, insisto, los expertos propiamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿eh? Bueno, López Obrador señaló, Pemex dice que hay dos eventos muy lamentables, una pequeña fuga ya disuelta de aceite, muy pequeña, así lo dijo, tres muchos, no son míos, muy pequeña, nada que ver con la que decía el Reforma y sigue diciendo. ¿Cuántos kilómetros?, preguntó el presidente. 467 kilómetros es una exageración, un invento, a lo mejor en el quién es quién en las mentiras podrían probar eso, fue lo que dijo el presidente López Obrador. Solamente insistir, Blanquita, a pesar de lo dicho por el primer mandatario, la Universidad Nacional Autónoma de México continúa en su insistencia, pues de que el derrame no es tan pequeñito como dice el presidente. Pues si es pequeñito, si es así muy pequeña. Tres muchos nada más. ¿Cómo se puede ver desde un dron o desde el aire? Me cuesta trabajo pensar en eso, pero bueno. 7 millones de pesos se robaron del Banco del Bienestar en Michoacán. El asunto es que se quedaron sin pensión 1,500 adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Ahora habrá que resurtir esos 7 millones de pesos al Banco del Bienestar ahí en Michoacán para que esas personas reciban, aunque sea retrasada, su pensión del bienestar. Sí, hombre, efectivamente, lamentable lo que ocurre con esos robos. Y lo peor, Blanquita, es que, si no me equivoco, pues no es la primera vez que ocurre. No. De hecho, hemos reportado en diversas ocasiones que la delincuencia hace de las suyas, en efecto, atacando a los bancos del bienestar y afectando principalmente pues a los beneficiarios de estos programas sociales. Sí. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, recuerden que falta todavía meses para las precampañas, pero también recuerden que el Instituto Nacional Electoral les dio luz verde a todos prácticamente para que hagan pues lo que quieran en lo que se refiere a estas, pues ya serían precampañas, ¿no? De algún modo. ¿Cuál es lo que ha ocurrido? ¿Qué sería, digamos, lo más relevante, Blanquita, en este asunto de las precampañas con permiso del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que de lo más relevante tiene que ver con los desatinos del expresidente Vicente Fox Quesada, quien de por sí ya sabíamos que no era muy brillante. Dejó demostrado que no sirvió para el servicio público después de pues sentarse nada más en la silla presidencial, porque no hizo en realidad otra cosa más que llegar a sentarse 6 años, bueno, y pues a preparar o fabricar el Toallagate y algunas otras cosas para los hijos de Martita Sagún y que no les fuera tan mal después de que abandonaran la presidencia, ¿verdad? Eso en realidad fue a lo que se dedicó Vicente Fox Quesada, y ahora resulta pues que se está dedicando, yo creo que sin querer, queriendo, diría el Chapulín Colorado, pues a boicotearle la campaña exitosa a Xóchitl Gálvez, porque como él fue el que la llamó al gobierno y sirvió en su gobierno, pues él está muy contento con que Xóchitl esté despegando y esté siendo impulsada por los medios de comunicación, y en ese sentido, pues ha estado publicando y tuiteando una cantidad de sandeces, de despropósitos, el expresidente Vicente Fox, que incluso la propia Xóchitl Gálvez ya se deslindó de él, en pocas palabras. Que dijo incluso, ningún hombre habla por mí. ¿No? Incluso Santiago Krill también lo criticó por eso. Xóchitl Gálvez, por cierto, estuvo en Oaxaca, donde fue agredida por legiones de Morena, acusó que habían mandado pues algunos agitadores ahí precisamente para reventar el evento en el que estaba. Les dijo que se tomaran un tecito de tila
y acusó pues que eran en efecto morenistas y que ella estaba allí pues en una plaza de artesanías de mujeres, y que la presencia de estas personas pues no solamente le afectó a ella, sino que también afectó a las artesanas que estaban vendiendo allí sus productos. Trataron de intimidarla y bueno, lo que dijo ella, insisto, fue pues tómense un tecito de tila, yo sé que la tienen difícil, que me están viendo que se los voy a poner difícil, pero tranquilos, no, eso no va así. El presidente, hablando de Xóchitl Gálvez, el presidente ya no la menciona como la señora X. No, pues de Se dio cuenta de que fue un efecto contrario se a lo lo que dijimos. esperaba. Sí, pues sí. Ahora nada más dijo que una persona había propuesto que los trabajadores pagaran por su propio seguro. En realidad era el fragmento de una respuesta de ella, porque en eso de que pagaran su propio seguro, en esa frase se refería a los expresidentes cuando le preguntaron que si devolvería la pensión a los expresidentes, y dijo que no, y que si querían seguro de gastos médicos, que pagaran sus 70,000 pesos cada uno, ¿no? Eso fue lo que ella dijo. Luego le corrigió y le dijo, señor presidente, no, dijo, no leyó porque no le gusta leer. Sí. Y corrigió, digamos, le dijo, no, yo me refería a otra cosa, ¿no? Pero bueno. Es correcto. Bueno, pues el asunto va a seguir interesante. A mí me llama la atención, por supuesto, ahora en el análisis quizás en que puede uno hacer de cómo se han desarrollado los últimos días, digamos la última semana por lo menos, en lo que se refiere a esta carrera presidencial del 2024. Me llama la atención, Blanquita, que en una de esas, pues el presidente López Obrador está o sigue hablando de la contrincante, a la que ya no le dice señora X, porque de algún modo, pues conviene más hablar de ella que hablar de sus corcholatas, con todo respeto. La realidad es que no están ofreciendo prácticamente nada, ni Adán Augusto López, ni Ricardo Monreal, mucho menos Manuel Velasco, pero quizás los que ofrecen un poquito en algún momento puedan ser Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard ya habló del Plan Ángel, Claudia Sheinbaum ya habló de que no se necesita una reforma fiscal, asuntos que hemos abordado en la octava, porque en realidad eso es lo que debería de interesarnos a las personas, a los electores, qué es lo que están proponiendo quienes pretenden hacerse cargo de los destinos de este país, pero nada más irse a pasear y ya, pues eso como que no nos conviene a nadie, porque lo único que están haciendo es gastar dinero, gastando recursos que se requerirían y que podrían ser mejor utilizados en otros rubros, pero en fin, creo que eso es lo destacable de las corcholatas, Blanquita. No sé qué más puedas aportar, Pues, ¿tener algo por ahí? Adán Augusto presumiendo como su maestro en la política. Claudia Sheinbaum terminó su recorrido que nos ha costado a todos en las 32 entidades del país. Un panista, esto es inverosímil. Aquí están dos cosas inverosímiles, increíbles. Un panista llama a conformar la ola azul con Claudia. Sí, señores. Y por el otro lado, el también aspirante a la candidatura de Morena, Marcelo Ebrard, dice que se iría contra Sheinbaum si comprueban que los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México son obligados, o que funcionarios de todos los gobiernos son obligados a acudir a sus mítines, que entonces sí se iría en contra. Ah, cierto. Sí. Lo increíble, pero cierto. Fuego amigo, y afuera, entre los enemigos los amigos. Creciendo. Qué raro, pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Muy bien. Vamos a otra información. La sentencia para Genaro García Luna, pues no va a llegar, ¿eh? Esto está muy interesante. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado el tema un día sí y al otro también. Ahora le llama la atención porque el propio presidente ha sido el que aborda el asunto, pero le llama la atención al presidente López Obrador que el juez Brian Cogan haya aceptado la prórroga que solicitó la defensa de Genaro García Luna para que la fecha de su sentencia, que iba a ser el próximo 27 de septiembre, pues se prolongue, y se prolongue prácticamente hasta 2024, hasta el 1 de marzo de 2024. Evidentemente, pues esto puede ser que todavía esté dentro de la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar el asunto como una cuestión política electoral, porque lo sabemos que todo el tiempo ha utilizado la circunstancia de esa manera. A mí lo que me llama la atención, Blanquita, a lo mejor no coincidas conmigo, pero a mí lo que me llama la atención es que
Esto abre la posibilidad a que en realidad pues la sentencia que le den a Genaro García Luna no sea tan grande, o incluso a que todavía pueda hasta revertirse. No lo sé, lo pregunto, porque en realidad si lo que está haciendo el juez Brian Cogan es decir, sí les doy tiempo porque la defensa me está comprobando que tiene otros elementos que quiere aportar que pueden servir para este juicio, pues al darle luz verde el juez quiere decir que los adelantos que le haya dado la defensa de García Luna pueden ser considerados o tomados en cuenta por el juez. Imagínate nada más que en marzo, dijimos marzo, ¿verdad? 1 de marzo de 2024, que sería cuando le tendrían que dictar ahora entonces la sentencia a Genaro García Luna. Imagínense que resulta que no es la sentencia que hubiera esperado o que le beneficia al gobierno de la Cuarta Transformación. Y estás ya muy cerca de las elecciones. Eso podría jugar un papel importante. Ahí me llama la atención y ahí dejo nada más la pregunta. Ya lo abordaremos hasta el marzo de 2024. Sí, ya lo estaremos viendo, sí, pero sí llama la atención. En Michoacán hubo balaceras y quema de vehículos en Sinapecuaro. En Zacatecas hubo bloqueos y cayeron 5 sujetos armados tras un enfrentamiento en Tepetongo. En la Ciudad de México se desarticuló una célula criminal y les aseguraron 200 kilos de cocaína. Comercializaban droga en las alcaldías, cada vez hay más. Y en Sonora, la Fiscalía va a solicitar pena máxima para un sujeto que incendió un bar. ¿Recuerdan este caso? Es un homicidio calificado, tentativa de homicidio para este sujeto que incendió el bar ahí en San Luis, Río Colorado, una tragedia que generó 11 muertos. 28 años de edad tiene este individuo, que será acusado de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daños agravados por este incendio. Y viene un caso también de una joven, Michelle Hatsiri. Ella desapareció tras haber salido de un gimnasio. Ella era oriunda de Nicolás Romero. Se presume feminicidio. Fue localizada sin vida el pasado 20 de julio. Había desaparecido solamente un día antes. Les insisto, salía de su gimnasio, una jovencita de 19 años, y no contestó el teléfono. Perdieron comunicación con ella los familiares, la comenzaron a buscar, los esfuerzos fueron en vano y, como decíamos, la encontraron muerta. La última vez fue vista en la colonia Vista Hermosa, ahí residía junto con su familia y fue vista por última vez pues saliendo del gimnasio, y se investiga el hecho como un feminicidio. Muy bien. Se presume. Muy bien. Pues no sé si quieras alguna otra información importante, Blanquita, antes de irnos a lo que sigue. A ver, déjame revisar. Bueno, que el abuelo que se quiere quedar con el niño cuyos padres agredieron a una maestra en el kinder tiene antecedentes penales. Esto ha trascendido también como información. Y déjame ver qué otra cosa. Pues yo creo que ya es todo. Muy bien, pues sí. Vámonos a lo que sigue entonces. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Y como siempre, le damos las gracias en esta sección a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, que es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias, muchas gracias, José Antonio, por ese trabajo de todos los días para esta sección. Vamos a comenzar con la primera buena del equipazo. Pues prácticamente ya todos los niños están de vacaciones. Eso lo que significa es que ya fueron sus ceremonias de graduación, ya les entregaron sus boletas, ya saben si pasaron año o no, ya hasta les hicieron con toda seguridad su baile para celebrar que concluyeron un ciclo escolar más, el 2022-2023. Bueno, pues allá en Chilón, Chiapas, en la localidad Jolchalha, el profesor Manuel Hernández de preescolar tuvo un gesto muy hermoso con una de sus alumnas, y es que pues nada más tenía una alumna que se iba a graduar en realidad, y pues ¿cómo le hacemos? Nada más es una alumna, la ceremonia, la celebración, la fiesta, pues aunque no lo crean, el maestro de kinder
conmovió a todos los usuarios precisamente porque bailó el vals él con su única alumna graduada del ciclo escolar 2022-2023. La pequeñita, pues evidentemente la más feliz de que el profesor bailara con ella el vals y no se quedó sin su festejo por haber concluido su curso escolar. Definitivamente esta pues es una buena del equipazo, diríamos que magistralmente, no, más bien magisterialmente empática, porque es el maestro. Claro. Dice Caosfera, muy emotiva y empática. Muy bien. Claro, 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 claro. Bueno, una pequeñita, una niña, esa es la siguiente buena del equipazo, una niña vendedora de dulces, pasó por un lugar, un negocio allá en Bolivia, y entonces entró a vender sus dulces a las dependientes del negocio, como siempre hacía, y de repente vio una caja grande de Barbie, y la volteó a ver y dijo, ¡wow! La dependiente de la tienda le dijo, ¿te quieres tomar una foto? Y ella dijo, sí. Se metió, se tomó la foto, y después de que vio, se le enseñó la joven, la chica, a la niña, y la niña dijo, ¡ay, qué feo! Y se fue. Oh. No se gustó en la foto, pero la hermana de la muchacha que tomó la foto decidió publicarla. Ajá. Y se volvió en trending topic. Natalia Mendoza, la autora de la fotografía, es asesora de imagen de la tienda de cosméticos en Bolivia y dijo que jamás se imaginó el impacto que la fotografía tendría luego de que su hermana la compartiera. Tras hacerse viral, habitantes de la ciudad y en Bolivia, y así como empresas diseñadoras reconocidas, comenzaron a buscar a la menor para dar a conocer su historia. Finalmente la encontraron. Se trata de Jimena, tiene 10 años, es de Itirana, en la ciudad de Cochabamba, y junto a su madre y sus 6 hermanos se dedican a vender golosinas en las calles. También estudia, por supuesto, y bueno, fueron invitados, una vez que los localizaron, a ver la película protagonizada por Margot Robbie. Además, un diseñador de merchandising en Bolivia le obsequió un vestido color rosa de corte princesa de flores y tul, que ella agradeció mucho. Y bueno, es una buena del equipazo, como dice Caosfera, curiosamente lúdica, o como dice Carmen Castro, Rosa Barbie. Vamos con la otra buena del equipazo. Esta está muy interesante porque, pues ya saben que los gatitos son mascotas también, son animales de compañía, pero regularmente los gatitos son diferentes a los perros. Los perros regularmente se quedan en casa, a veces salen, pero con el dueño y regresan a su misma casa. Pero los gatos no, los gatos son más independientes. Los gatos de repente ya se desapareció y no sabes a dónde se fue y nada más de repente ya sabes que va a regresar. Eso pasa en muchos casos, no me digan que no. Bueno, pues esto más o menos pasó en esta situación en el que les voy a platicar, que un gato se volvió viral porque en efecto hizo lo que les acabo de platicar, pues se salió, estaba en su casa con su dueña, pero se sale, se va a hacer su vida, a lo mejor a pelearse con otros gatos en la azotea, a lo mejor a conquistar alguna otra gatita del vecindario. Vaya usted a saber cómo son los gatos de curiosos. Pero lo que sí no se esperaba la dueña de este gatito es que regresara con una bolsa llena de dinero, así como lo escucha. El gatito regresó literalmente con una bolsa con billetes que vaya usted a saber en dónde lo habrá conseguido. Dicen bromeando, una teoría es que el menino ganó el dinero apostando en la azotea en las peleas con otros gatos. Obviamente, pues esto es broma. Lo que no es broma, pues es que la dueña del gatito fue muy feliz al recibir ese regalito del peludito menino. El gatito, del cual no se da nombre, tampoco se dice en dónde ocurrió el asunto. Lo único que se sabe es que el video se ha vuelto viral en TikTok. Pues cómo no, un gato que llega a la casa con una bolsa de dinero, mínimo hay que hundirlo y volverlo viral en TikTok, ¿no?
Claro. Esta definitivamente es una buena del equipazo, dice Caosfera, felinamente fiel y muy colaborativa. Quería pagar la renta el menino, dice. En una de esas. Y Daniel Rodríguez dice, felino, magnate y emprendedor. Es correcto. Mientras no se los haya robado, porque ya se hizo público el robo. Para saber. Bueno, esta nota está muy bonita. Katia Latouf es una mujer libanesa que llegó hace muchos años a México y ya es nacionalizada mexicana. Bueno, hace poco más de 11 años le dijeron que tenía cáncer y que le quedaban 2 meses de vida, hizo todo, se fue a Líbano, se despidió de su familia, visitó Lourdes, el santuario, fue a ver a San Charbel allá en Líbano, y luego regresó a México, y estando en México, ya pensando que ya le quedaba muy poquito tiempo de vida, una vecina la fue a ver y le dijo, oye, es que me encontré este colibrí dañado, está lastimado, y yo sé que tú has rescatado perritos y has rescatado pajaritos y que no sé qué. Y ese colibrí, que se llamó Gucci, porque lo habían encontrado junto a un estuche de Gucci, de unos lentes Gucci, marcó el principio de una larga vida que ha durado 11 años en los que ella se ha dedicado a rescatar colibríes. Como en aquel entonces, pues incluso había vendido su empresa, tenía una empresa de modas de alto prestigio. Luego, hace unos años murió su esposo, creo que en 2021 murió su esposo, y ella dijo, ya no quiero la casa, está muy grande, se fue a un departamento, y el departamento lo adaptó para poder tener a los colibríes, y lo que hace es, los rescata cuando están lastimados, le han llegado colibríes sin un ojito, o le han llegado que quedan huérfanitos, ella los rescata, tiene diferentes secciones, los alimenta muy bien, y una vez que ya están rehabilitados, los vuelve los libera para que ellos se vayan pues a volar, literalmente. Dice que son aves que no pesan más de 5 gramos, que no les hagan nada, que se dejen de tonterías, que no los sacrifiquen. Esto por los famosos amarres que son muy populares en México. Mejor entiendan la importancia de estas aves en la polinización de las flores, es lo que dice. Tiene una frase muy bonita. Dice, el pájaro tiene alas para volar, no para ser mascota. Y ella dice que es anti-alas. Fue en 2009 que falleció su esposo. Y bueno, es una muy bonita. Actualmente, por ejemplo, cuando hicieron la nota, tenía alrededor de 20 colibríes ahí en su casa. Qué bonito, con lo bonitos que son los colibríes además. Bueno, como dice Daniel Rodríguez, esperanzador batir de alas. Dice Caosfera que es una buena del equipazo de alto vuelo, sí. Bueno, y debo decirte, Carlos, Ahí te va, ya la tengo, ¿quieres que la ponga? Sí, nada más quiero decir una cosa. Venga, dinos. Que la puso muy difícil José Antonio Cruz Peinado, porque había unos tan buenos, todos estaban tan buenos, pero me decanté por porque me gusta mucho lo que está pasando con el fútbol femenino. Muy bien. Venga, pues. Esta fecha en este torneo de apertura y es además un día muy especial, el Día Mundial del Perro. Claro, nos hubiéramos traído a nuestros perros aquí justamente, sí, a Mati aquí también acompañándonos. Claro. Gracias por estar con nosotros y es un partido muy interesante porque es Rayadas, siempre contendiente a ganar el título, se presenta en casa en este torneo con novedades en el 11 que maneja Jair Espejo después del empate decepcionante ante Toluca 1 como visitantes y enfrenta a León que arrancó como se esperaba con victoria porque el rival fue Centellas, fue Necaxa, que es realmente como un cheque al portador, y vamos a ver ahora a León en apenas su segunda jornada de qué es capaz ante Rayadas junto a Carolina del Norte, Caro Weigen. Raúl Méndez con ustedes. ¿Cómo estás, Caro, desde tu chula Monterrey? ¿Cómo anda, Raúl? Qué placer estar contigo. Empecé el día contigo y lo voy a terminar, ¿eh? Mira, qué dichoso eres. Mira, ya valió la pena haber venido el día de hoy y ver esta posta. Muy bonitos perros, creo que el mensaje es mucho más importante, el Día Mundial del Perro, y además, pues el adopta no compres, yo me quedaría con todos. Nada más lo malo es que saque Enrique de la casa, pero bueno. Sí, tú tienes 2 perros, ¿no? Sí. Que son Oleg y Agur. Y Agur. Pues ahí está.
Ahí está el video para cerrar con broche de oro, con una sonrisa, pues una buena cosa que hicieron las jóvenes de estos dos equipos de fútbol femenino. Llevaron a perritos para promover la adopción de perritos, y esos perritos que llevaban eran justamente para ofrecerlos precisamente en adopción. El sábado andaba yo en la calle con Varania, y una señora muy tierna, muy mayor, iba con su hijo, ya también algo grande, y voltea y ve a Varania y dice, muchas felicidades. Y me quedé viendo. Y dice, es que hoy es el Día Mundial del Perro. Ay, yo no me acordaba. Ay, tienes razón, es verdad. Que la gente se acuerda, la gente es cada vez más empática con los animalitos, y eso es muy bonito, y con acciones como esta de los equipos yo creo que avanzamos un poco más. Efectivamente. Pues ya nos vamos, así terminamos el equipazo informativo, amigos. Gracias por habernos acompañado en la emisión de este lunes 24 de julio o martes 25 de julio. Nos vemos el próximo jueves en la transmisión del equipazo informativo. Recuerden que los jueves contamos con la presencia de nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, el Mariachi Ninja. El miércoles 2 espero a las 21 horas. Tendremos una entrevista con una actriz mexicana de origen checo-ruso, que está teniendo mucho éxito y ha recibido muchos aplausos por una interpretación que hace en una obra de teatro de la que ya platicaremos. Ella es Nicole Katsev. Vamos a platicar de esa disciplina tan dura que tienen que seguir los actores, pues para eso, para ser actores, que no es tan fácil, porque suena muy fácil. Yo quiero ser actor. Ajá, entrale, ¿verdad? No, pues sí. Es fácil, ha de ser fácil, no lo creo, ¿verdad? De eso vamos a hablar. Así es muy que interesante. Horas entrevistas. Perfecto. Pues nos vamos por lo pronto entonces, amigos, síganla pasando muy bien y no se les olvide, por supuesto, que el equipazo somos todos. Chao, chao. Nos vemos el jueves. Jueves.